Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el estudio de mercado del proyecto Muba Handbike. El mismo es un dispositivo, un triciclo acoplable a una silla de rueda de manera motorizada o manual. El grupo está conformado por Adrián Tapia, Luciano Togni y Rosales Cecilia, quien les habla. Bien, el estudio técnico es un estudio que nos ayuda a analizar datos y recolectar información acerca de los clientes, los competidores y el mercado. Para esto nosotros nos tuvimos que definir un objetivo general, el mismo era conocer la cantidad de usuarios que van a consumir o que están predispuestos a consumir nuestro producto, la viabilidad que tiene el hecho de instalar una fábrica para acá en la ciudad de Río Gallegos y establecer el grado de aceptación que tendrá nuestro producto en el mercado. Para esto se tuvieron que generar de varios objetivos específicos, que son los que podemos ver en la pantalla. Sería determinar la demanda potencial del producto, realizar un análisis de las empresas que participan en el mercado, definir un volumen de la producción aproximado, obtener el precio de mercado y así poder establecer el precio de venta de nuestro producto, determinar una cuota de mercado y establecer los canales de comercialización. Para comenzar, se utilizó la selección de fuentes de información, que estas, bueno, se van a realizar mediante los métodos tradicionales, que son entrevista y observación directa. La fuente de información primaria se realizó a través de entrevistas el día 20 de mayo del corriente año, en donde se asistió a las 3 ortopedias más reconocidas de la ciudad. Estas fueron la ortopedia SUMEC, la ortopedia Día de Vélez y la ortopedia Integral. Lo primero que se averiguó fue si las mismas conocían o no conocían el producto Handbike para silla de ruedas. De ahí obtuvimos de que no sabían de su existencia. Así que, bueno, viendo este panorama, se les preguntó acerca del precio promedio de las sillas de ruedas tradicionales, qué porcentaje de la población posee CUD y los aspectos técnicos. De las respuestas que obtuvimos es que una silla de rueda anda en los 32.000 pesos, eh, serían $335 en ese momento. La gran mayoría de la población posee el CUT, ya que el mismo ofrece grandes beneficios como cubrir gran parte de los elementos ortopédicos. Y en cuanto a sillas de ruedas eléctricas, no pudimos obtener precios, ya que las mismas difieren dependiendo del modelo que se necesite para cada usuario, pero sí nos pudieron, los que reciben muchas quejas o reclamos o que se ve constantemente que se está cambiando, son las baterías. Las mismas vienen de gel en 16 volt o 24 volt, pero por el clima de la ciudad tienen que tener un muy buen cuidado, si no su vida útil es muy corta. Bien, para la información secundaria se utilizaron fuentes acreditadas y trabajos prácticos, informes que estén relacionados con nuestro proyecto. Podemos ver acá, utilizamos el Anuario Estadístico Argentino sobre la Discapacidad del año 2010 a 2018, el Estudio Nacional sobre el Perfil con Personas con Discapacidad del año 2018 también, el Censo Nacional del 2010, directamente nos fuimos a la población con discapacidad motor inferior, y las estimaciones poblacionales del INDEC. Para analizar el marco mundial se tuvo en cuenta como fuente a la OMS, en donde la misma define que un producto para asistencia para personas con discapacidad son los cuales brindan una mayor autonomía, independencia y aumenta el bienestar de la persona. Entonces, bueno, por informes de la OMS se estima que el 1% de la población, es decir, aproximadamente 75 millones de personas mundial, esta es un dato mundial, necesitan una silla de ruedas y no pueden acceder a ellas. Bien, el 80% de esta población no puede acceder a una silla de ruedas, pertenece a países de bajos y medios ingresos, es decir, de que 4 de cada 5 personas no tienen una silla de ruedas. Mientras que el otro 20% de esta población reside en países de altos ingresos y solo una persona de 5 no posee una silla de ruedas, no puede acceder a ella. Esta información se puede ver en el siguiente cuadro.
Como podemos ver, acá tenemos la necesidad de sillas por millones, la cobertura estimada de las sillas de ruedas y la necesidad insatisfecha que existe. Tenemos los países de América, excluyendo los países de altos ingresos, Europa, también excluyendo los países de altos ingresos, África, sur del este asiático, Pacífico occidental y países con altos ingresos. De este cuadro podemos recalcar que, como se ve, el 90% de la necesidad de la demanda de silla de ruedas está cubierta en los países de altos ingresos, mientras que solo el 5% está cubierto en los países de bajos ingresos. Bien, de toda esta información podemos decir que el 30% de la población mencionada está dispuesta a adquirir un handbike. Es decir, de los 75 millones de personas, 22,5 millones de personas están dispuestos y tienen la capacidad monetaria para adquirir uno de estos productos y aumentar su bienestar. Bien, analizando la demanda tuvimos que hacer un poquito de hincapié en la historia. El primer dispositivo se vio en el año 1655. El mismo fue fabricado por Altdorf Stefan Pfaffer, en donde este señor era relojero y tenía este tipo de discapacidad, por lo tanto desarrolló este triciclo de accionamiento manual para poder desplazarse más cómodamente. El mismo no fue comercial durante mucho tiempo. Las ventas comenzaron a incrementarse recién en el año 1980 con los Juegos Paralímpicos, donde este tipo de dispositivos se vieron utilizados para la competición. Desde ahí, a lo largo de la historia, muchas empresas lo fabricaron, lo comercializaron, algunas perduraron, otras no. Una que nosotros usamos como marco de referencia es el Batec Mobility, en donde esta empresa tuvo un gran crecimiento en la venta de este tipo de dispositivos, tiene su fábrica en España, pero tiene varios países para distribuir. Es decir, que como podemos ver en este mapa, Batec Mobility tiene una gran participación en el mercado. En cuanto a lo que respecta a la caracterización del mercado, hicimos principal énfasis sobre dos aspectos. Uno de ellos sería la cobertura del producto y el otro es el desconocimiento del producto. La cobertura del producto radica principalmente en en qué porcentaje, digamos, del valor del producto está dispuesto a reembolsar algún ente, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y también tenemos lo que es el desconocimiento del producto. ¿Qué grado de conocimiento tiene el producto, en este caso el handbike, a nivel local y a nivel nacional? Entonces, la cobertura del producto es principalmente la cobertura que se va a proporcionar por algún ente, como puede ser el Estado, o sea, la cobertura de salud universal proporcionada por el Estado, como lo va a hacer, por ejemplo, una obra social o como lo puede ser el PAMI. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que el usuario, al adquirir el producto vía algunos de estos entes, puede acceder a un reembolso. El reembolso se puede dar de forma parcial o total, dependiendo principalmente de si tienen o si el usuario cuenta con certificado único de discapacidad, o si no cuenta con el certificado único de discapacidad, tendrá probablemente un descuento parcial, un reembolso parcial, quiere decir. Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando con la Caja de Servicios Sociales, con las oficinas que están acá en Río Gallegos, y desde ahí nos transmitían que si el cliente está adherido a la Caja de Servicios Sociales y además cuenta con certificado único de discapacidad, la misma está dispuesta a ofrecer un 100% de reembolso sobre el monto total del producto, sería. Y si el usuario está adherido a la Caja de Servicios Sociales pero no cuenta con certificado único de discapacidad, el reembolso puede ser de hasta un 50%. Esto obviamente dependerá de cuál es la situación actual del ente, puede ser el PAMI o alguna otra obra social que haya en el país, pero en el caso local, en el caso de Río Gallegos, si contás con una obra social de la caja, tenés estas condiciones para poder adquirir el producto y tener acceso a un reembolso. Eh, Después tenemos el otro aspecto que les había mencionado, el desconocimiento del producto.
Esto nos llamó mucho la atención porque cuando lo habíamos mencionado también esto en lo que es la información primaria, en la fuente primaria de información, habíamos dicho que habíamos ido a 3 ortopedias. Nos llamó la atención que ninguna de las ortopedias no es que no solamente no lo comercialicen, sino que no se sabía de la existencia del propio producto, por lo tanto no hay una comercialización del mismo a nivel, a nivel local de la ciudad de Río Gallegos. Eh, También notamos que a nivel nacional como hay baja oferta y es un producto que relativamente es nuevo en lo que es toda Latinoamérica, eh, hay mucho desconocimiento por parte de la población sobre el mismo. Si buscamos en plataformas como lo pueden ser Mercado Libre, por ejemplo, vamos a encontrar, mejor dicho, no vamos a encontrar ninguna publicación respecto a este tipo de productos, y esto radica en la baja oferta, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente esos son los aspectos que nosotros notamos que conllevan a un desconocimiento de los handbags, no solo a nivel local, sino que también a nivel nacional. Nosotros propusimos hacer el marco local y la oferta como un conjunto en esta presentación, porque el marco local y la oferta justamente están muy asociados en el sentido de que la oferta es baja. Ahora lo vamos a ver. Eh, Tenemos a nivel nacional solamente 4 empresas que están comercializando este tipo de productos, porque nosotros propusimos hacer un análisis descriptivo de las empresas, las cuales son Rodar Electric, 3PI Mobility, Ortopedia Veraca y la Ortopedia Casa Escalada, en los cuales nosotros básicamente estuvimos haciendo énfasis sobre algunos aspectos que notamos relevantes, como pueden ser el precio del handbag, que vendría a ser el precio de nuestros competidores, si tienen punto de ventas local y online, y cuál es la relevancia online que tienen a través de sus redes sociales, ya que esto puede tener alguna magnitud en cuanto a sus ventas. Entonces vemos, Rodar Electric, si lo nombramos de forma informal, Rodar Electric es la empresa con más reconocimiento a nivel local, con un precio de handbike de 196.980 pesos argentinos al día de hoy. Tiene, bueno, además de que este precio está digamos, desarrollado en un precio al contado y en efectivo, también cuenta con 24 cuotas sin interés de alrededor de 13.000 pesos argentinos. Cuentan con puntos de venta local y ventas online, y además, bueno, el tema de la relevancia online, que cuentan con 65.000 seguidores en sus páginas, lo que es una amplia diferencia con respecto al resto de la competencia. ¿Qué es lo que sucede con Rodar Electric? Rodar Electric es una empresa que no se dedica exclusivamente a comercializar handbikes, sino que están enfocados como sector de mercado básicamente lo que son bicicletas eléctricas, monopatines eléctricos y handbike eléctricos también. Pero en ese orden es que se desarrolla tanto su publicidad como su estrategia comercial, y nosotros suponemos que de la misma manera van a ser sus ventas. Después tenemos la empresa 3PI Mobility, que solamente cuenta con puntos de venta online. Lo cual nos llama mucho la atención es que el tema del precio de su producto es un poco difícil acceder, porque nosotros estamos tratando de comunicarnos con esta empresa. La empresa nos responde, nos dice que tenemos que llenar un cuestionario, lo llenamos, nos dan una devolución, y esa devolución nos lleva de nuevo al cuestionario. Es como que se forma un bucle en eso. Entonces eso es algo que nos llamó la atención, ya que ellos solamente se dedican a vender online. Esta empresa cuenta con 1.500 seguidores aproximadamente en cada una de sus redes sociales, es decir, en Facebook y en Instagram. Después tenemos lo que es la Ortopedia Veraca, que sí tenemos acceso a sus precios. Obviamente, al ser una ortopedia, no es la única, no es el único artículo que está a disposición a nivel de salud,
contamos con que tienen un precio de 165.550 pesos argentinos al día de la fecha. Cuentan con punto de venta local y también cuentan con página web para realizar sus ventas, y la relevancia online no es muy alta, ya que solamente tienen 380 seguidores. Por último tenemos la ortopedia Casa Escalada, del cual no tenemos acceso al precio. Sí sabemos que cuentan con puntos de venta local y ventas online a través de su página web, y tienen una relevancia online un poco más acorde a lo que es una competencia de mercado, ya que está un poco más cerca de lo que es la empresa de Rodar Electric. Cabe destacar que todas estas empresas cuentan con sus puntos de venta locales en la provincia de Buenos Aires. Bien, vamos a comenzar ahora con el análisis de la demanda. El propósito de este estudio es determinar la cantidad de handbike MOBAs requeridos por el mercado y medir cuáles son las fuerzas que afectan a la comercialización de este producto. Vamos a tratar de definir el mercado potencial y vamos a decir que está conformado por aquellas personas que tienen una disminución motor inferior y desean satisfacer sus necesidades de transporte. Entonces, primero, para determinar el mercado potencial, vamos a tomar la población de la República Argentina para 2021. Esta es una estimación del INDEC, que es de 45 millones de personas. Sobre esta base vamos a tomar solamente a la población mayor de 6 años, o sea, de 6 años y más, que son 42 millones. En varios estudios dice que el 10,2% de esta población tiene algún tipo de dificultad, lo que corresponde con 4 millones de personas. El 48,8% de esas 4 millones, es decir, 2.093.000, tienen dificultad motora, y el 61,1% de esas personas tienen dificultad motora inferior. Es decir, 1.280.659 personas es el mercado potencial. En la siguiente diapositiva vamos a, primero este es como el objetivo de esta siguiente parte, que es determinar la cuota de mercado de la empresa Handbike MOBAs. Entonces vamos a realizar la caracterización de la demanda. Vamos a tratar de determinar cuál es esa demanda objetivo. Estos datos son básicamente recolectados de los anuarios estadísticos que realiza el Registro Nacional de Personas con Discapacidad entre los años 2010 y 2018. En esta filmina vemos los datos relacionados con la discapacidad solamente motora y los certificados únicos de discapacidad emitidos en cada uno de estos años. Entonces vamos a ver en la tabla de la izquierda que año a año, todos los años, fue aumentando la cantidad de certificados únicos de discapacidad emitidos. Fue aumentando constantemente. Y estos valores se reflejan claramente en el gráfico de la derecha, donde vemos que puede seguir una tendencia lineal ascendente. También en el gráfico de la derecha está la fórmula de la regresión, mediante la cual vamos a realizar la estimación que se ve en la parte inferior de la pantalla, en donde tenemos los datos de certificados únicos de discapacidad que se deberían emitir en los siguientes años hasta 2026. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos un análisis similar con respecto a las sillas de ruedas, que también aparece en el Anuario Estadístico Nacional. Estos valores de sillas de ruedas son los que fueron las nuevas que fueron compradas cada año por personas que tienen el certificado único de discapacidad. Vemos que también los datos siguen una tendencia lineal ascendente. También tenemos la fórmula para hacer la regresión y tenemos la estimación para los siguientes años hasta el 2026. Quisimos hacer este mismo análisis para la provincia de Santa Cruz, pero tuvimos el problema de que los datos no siguen una tendencia clara. En este caso lo pudimos ajustar a una función polinómica de tercer grado, pero consideramos, como bien dice ahí en la parte de abajo, que
Mediante este método no podemos estimar con precisión debido a la gran variación que existe en los datos. Entonces no podemos hacer estimaciones para los siguientes años. A continuación, tenemos un pequeño cuadrito que resume los datos que vimos al principio, donde en el último renglón tenemos el 1.280.659 personas, que era nuestro mercado potencial, y vemos que el 33,4% de la población de 6 años o más con dificultad tiene el certificado único de discapacidad en estado vigente. El 3% lo tiene vencido y un 4,2% lo tiene en trámite. Entonces, sumando todos estos porcentajes, tenemos un 40,6%. Decimos que este 40,6% es la cantidad de personas que tienen certificado de discapacidad, no importa en qué estado. Entonces nosotros hacemos una suposición que decimos que vamos a suponer que este porcentaje se va a mantener en el caso de la población mayor de 6 años con dificultad motora inferior. Lo extrapolamos a solamente la motora inferior. Entonces decimos que 519.948 personas tienen discapacidad motora inferior y además poseen el certificado único de discapacidad. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos este cuadrito donde decimos que el 90,8% de las personas que tienen certificado de discapacidad lo utilizan. Y el 10,8% de estos que lo utilizan justamente para ayudas técnicas. Pero como estamos diciendo que son solamente los que tienen discapacidad motora inferior, la única ayuda técnica que hay para este tipo de discapacidad son las sillas de ruedas. Entonces vemos en el cuadro que, bueno, como establecimos antes, la población de 6 años o más con dificultad son 4 millones, los que tienen discapacidad motora inferior y certificado de discapacidad son 519.000, los que utilizan el certificado son 472.000 y los que lo utilizan para obtener sillas de ruedas son 51.460. Entonces, tomando esta fracción de la población, nosotros suponemos que el 40% de esta población son los demandantes actuales de handbikes. Entonces esa es nuestra estimación de la demanda de handbikes. Y bueno, finalmente, la porción del mercado que la empresa decide abarcar es de alrededor de un 7%, ya que proponemos un plan en el que año a año va aumentando la cantidad de handbikes producidos. Entonces tenemos 120 para el primer año, 180 para el segundo, 300, 420 y 480, dando un total de 1.500 handbikes en 5 años, es decir, en promedio unas 300 ventas anuales. Y bueno, a la derecha tenemos el ciclo de mercado. Por último, y para ir finalizando con esta presentación, vamos a mencionar brevemente cuáles son los canales de comercialización y además vamos a mencionar también cuál sería la conclusión, digamos, de este estudio de mercado en el cual estuvimos abordando para esta presentación. Los canales de comercialización con los cuales nosotros vamos a trabajar o los cuales proponemos sería una distribución directa a través de ventas en un local, que esto lo vamos a desarrollar más adelante en lo que respecta al estudio técnico, pero básicamente haciendo un método cualitativo por puntos y asignando pesos a algunas variables que nosotros consideramos importantes. Se decidió que en la ciudad de Río Gallegos, todavía no está la localización, pero se decidió que se va a implementar una fábrica dispuesta para la producción de estos handbikes y poder vender en un punto físico acá en la localidad de Río Gallegos. Y también vamos a tratar de hacer mucho énfasis en ingresar mucha pauta a lo que requiera las redes sociales y lo que es una página web para tratar de tener ventas online, las cuales nosotros notamos importantes, quizás no tanto en tiempos actuales, pero sí notamos que sea importante
para el horizonte que nosotros estábamos planteando de 5 años, ya que este es un mercado el cual habíamos visto anteriormente en la estimación de nuestra demanda, que era una población aproximada de 20.000 personas, respecto a la potencial que podría ser de 1.28 millones de personas. Y bueno, estos serían nuestros canales de comercialización. También queremos implementar ventas vía Mercado Libre, ya que es un espacio en el cual actualmente no hay competencia. Y para finalizar la presentación, mencionamos nuestra conclusión del mercado, la cual hace mucho énfasis en los siguientes aspectos. Hay actualmente en oferta lo que son handbikes, pero sobre todo a nivel eléctrico. Nosotros estamos pensando desarrollar un prototipo alterno a este eléctrico que estamos mencionando, el cual sale en pantalla ahora, que sea de un nivel más económico, porque nosotros consideramos que estamos en la segmentación que proponemos dejando o excluyendo a mucha gente que no necesariamente tiene alguna dificultad motora inferior, no necesariamente tiene una dificultad motora inferior que esté registrada en los anuarios o en los censos. Por ejemplo, estábamos pensando en personas ya llegando a lo que sería una tercera edad con complicaciones, quizás para moverse, personas que tengan o hagan uso de algún tipo de muleta, y el cual obtener por ahí un handbike manual que sería mucho más económico, lo vemos como algo muy positivo. Así que es una de las estrategias que vamos a abordar en esta presentación, en este proyecto. Y la conclusión es esa: nuestra demanda está en torno a unas 20.000 personas, del cual nosotros estamos tratando de abordar aproximadamente un 7% de participación del mercado. Eso sería todo y muchas gracias.